con ese fantasma del castrochavismo, de que Petro se va a reelegir, de que somos una dictadura castrochavista. Entonces, si Petro empieza a hacer ese tipo de cosas, pues va a tener más, la prensa uribista va a tener más argumentos para atacarlo. Pero pues yo digo, ¿ustedes creen que en una dictadura, en cualquier dictadura, la señora Vicky Dávila estaría haciendo sus, dando sus noticias, haciendo sus portadas? ¿Ustedes creen que una dictadura les permitiría hacer lo que hacen? El gobierno de Petro es el gobierno más democrático que ha habido en Colombia. Petro no persigue a la oposición. Petro no le sacó los ojos ni les mandó el SMAT cuando salieron a marchar. Petro respeta a la prensa, respeta tanto a la prensa que todos los días le inventan cosas tan absurdas que Petro no dice nada. ¿Ustedes creen que en una dictadura, ustedes creen que Revista Semana estaría abierta? Inclusive Vicky Dávila ya estaría muerta. ¿Ustedes creen? O en la cárcel. En una dictadura Vicky Dávila no estaría haciendo lo que dice. ¿Ah? Ya estaría refugiada con sus amigos en Manhattan, pues. Eso sí, otra cosa. Ya estaría exiliada. Donde Petro fuera un dictador, donde Petro fuera lo que han dicho, ya ni Néstor Morales, ni Carlos Antonio Vélez, ni el hijo, ni Vicky Dávila estarían acá. Olvídense, ¿qué fue lo primero que hizo Bukele? Cerró la prensa independiente, cerró la prensa nacional. ¿Qué fue lo primero que hizo el señor Milei? Despedir a todo el personal de la prensa nacional. ¿Petro qué ha cerrado? ¿Petro qué ha expropiado? Pero es que el cuarto poder o la peor oposición son los medios totales, que es así. Nosotros nos enfrentamos al cuarto poder de Colombia. Es que lo que yo decía antes, es que es muy difícil competir contra, imagínense los uribistas, se sientan a almorzar, comen viendo Noticias Caracol. ¿Usted cómo compite contra eso? Porque imagínese psicológicamente eso cómo es. Estás almorzando, estás dándole algo al cuerpo y estás asimilando que es algo bueno. Y eso ya se volvió costumbre. Por eso las noticias en Colombia se hacen al mediodía. Hacen una conexión mental. Alimento, le da placer al cuerpo y fuera de eso te estás informando. Eso es programación neurolingüística. Entonces, ¿cómo compites tú eso? Pero hay mucho que aprender de México. En el mañanero del señor López Obrador, el señor se dedicaba todos los días a desmentir las noticias rancias, las noticias mentirosas, las fake news. Petro, eso ha sido la debilidad de Petro. Petro debería salir todos los días. ¿Se acuerdan cuando Petro salió a desmentir todas las mentiras sobre la reforma pensional? Me pareció excelente. Me pareció excelente lo que hizo Petro con ese discurso. Él salió y dijo, es mentiras que le vamos a expropiar las pensiones, es mentiras, bla, bla, lo hizo en un horario súper bueno. Yo no sé por qué no lo siguió haciendo. Yo me pregunto, ¿por qué el equipo de comunicaciones de Petro no siguió haciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Inclusive Petro dijo, y vamos a subir el umbral de 2.3 a 4. Lo dijo ese mismo día. Esa es la clave, lo que hace el presidente mexicano todos los días. Él hace una prensa, pone videos, así como yo, algo muy parecido a lo mío, pero en vivo y en directo, y él empieza a desmentir, y así se la pasó 6 años. Yo me pregunto, Petro, si sabe que la debilidad de él es las comunicaciones y sabe que el enemigo de él son la prensa colombiana, pues el departamento de comunicaciones de la presidencia debería estar enfocado en eso. Y eso yo no soy un experto en comunicaciones, pero hasta yo lo sé. Entonces, ¿por qué en estos 2 años que nos quedan, Petro se está durmiendo? Petro se está durmiendo en ese sentido. Petro se está dejando agobiar por la prensa, con fake news totales.
Le están echando la culpa de la crisis de la EPS. Debería salir a desmentir eso. Le están echando la culpa de la crisis del Cauca. Debería enfrentar eso. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué el Departamento de Comunicaciones? Si hay alguien que me está viendo, despierten, despierten, que quedan 2 años de gobierno. Es momento de aplicar cosas buenas. Es momento de... Es que eso es una guerra mediática. ¿Por qué nosotros, simples mortales ciudadanos, tenemos que salir a desmentir? Los primeros que tienen que salir a desmentir las fake news es el gobierno nacional. Despierten, que quedan 2 años, todavía queda mucho gobierno, muchas cosas por hacer. ¿Por qué Wally le toca que salir? ¿Por qué a Levy Rincón? Ellos no hacen parte del gobierno. Bueno, ya Wally ya hace parte del gobierno porque ya trabaja con RTBC. Pero gente como Levy, ¿qué está haciendo el Departamento de Comunicaciones de la Presidencia? ¿Por qué Petro no combate eso? Y eso no es dictatorial, eso no es de una dictadura, eso es algo normal. López Obrador lo hacía. Todos, durante 6 años el gobierno mexicano se dedicó a eso. Y por eso ganaron. Por eso volvieron a ganar. Imagínense, están dormidos, es que es así vida. Están dormidos. El triunfo de Claudia en México se debe a eso, a que se combatió las fake news. Ni siquiera se combatió las malas noticias, no, se combatió fue las fake news. Simple, sencillo. Eso se trata la propaganda política. Entonces no nos podemos dejar amedrentar de una Vicky Dávila, no nos podemos dejar amedrentar de un Blue Radio, no. Despierten, Departamento de Comunicaciones de la Presidencia, ya es hora, quedan 2 años, todavía queda mucho tiempo. Dice, se dedican más a hacer en vivos extensos y descuidan el microcontenido para el espectador express. Pues que yo no sé qué. Sí, exacto. Parece que el Departamento de Comunicaciones de la Presidencia se dedica solamente a transmitir cuando Petro da un discurso. Y eso no es comunicar. Eso no es comunicar. Claro, cuando el presidente sale en pantalla, claro, es que debería tener un horario. Por ejemplo, lo de las EPS. ¿Qué es lo de las EPS? Petro tiene en crisis, dicen los uribistas, el sistema de salud colombiano. ¿Qué tiene que salir Petro? Vea pueblo colombiano. El sistema de salud lleva en crisis más de 10 años. Esto ya lo esperábamos. Fácil, es que es hasta fácil, cualquiera lo podría hacer. Simple. Que nos van a expropiar las pensiones. Colombianos, no les voy a expropiar las pensiones. Simplemente vamos... O sea, eso no tiene ni ciencia. Tienen los recursos, tienen el personal, tienen los equipos. ¿Por qué no lo hacen? Entonces es donde yo digo, muchachos, y escuchen lo que voy a decir, ahí es donde yo digo que dentro del gobierno hay mucho infiltrado. Exacto, Duque en la pandemia no lo hizo. Y Duque se dedicaba a hablar bobadas. Duque durante la pandemia, todos los santos días con ese programa chimbo, se dedicó fue a eso. Y a hablar unas pendejadas, porque eso eran pendejadas. Pero si Petro no lo hace en estos 2 años, muy difícil nos va a quedar ganar en el 2026. Porque es que la gente está convencida de que el gobierno de Petro lo está haciendo mal, y el gobierno de Petro no lo está haciendo mal, el gobierno de Petro lo está haciendo súper bien, pero eso no se informa. ¿Por qué lo bueno no se informa? Porque claro, Caracol dice que estamos mal, Blue Radio dice que estamos mal, Vicky Dávila dice que estamos mal, pero cuando Duque estaba en el gobierno todo estaba muy bien. Primer año de aprendizaje, escuchen eso, ¿se acuerdan de esa portada? Primer año de aprendizaje. Entonces, eso es una guerra, estamos en una guerra mediática, y por eso yo me aventuré a estar acá, hablando con ustedes. Fue por eso, porque es que esto es una guerra mediática, y si nosotros no lo hacemos, si los que tienen un celular y conexiones a internet no lo hacen, es muy difícil que vamos a ganar en el 2026, hay que despertar. Es que también es una cosa de los progresistas, no hay que dejarle toda la responsabilidad al gobierno. Hay que tratar de hacer algo, porque si no, el 2026 nos va a quedar muy difícil, porque están a cada rato el presidente con menos popular de Latinoamérica. ¿Quién dijo eso?
¿Quién le dijo eso a la prensa que Petro era el menos popular? Petro tiene una fanaticada y unos seguidores totalmente fieles y eso quedó demostrado el 1 de mayo. ¿Por qué la derecha no volvió a hacer marchas? Porque ya no les funcionó. ¿Por qué la derecha no volvió a hacer marchas como las que estaban haciendo marchas todas las semanas? Ya no las volvieron a hacer porque vieron que no les funcionó. Porque el 1 de mayo fue una marcha arrasadora, fue una marcha brutal. Que dijeron, no señores, Petro no está solo, Petro tiene aún seguidores y este proyecto lo vamos a seguir apoyando. ¿Por qué ya no volvieron a convocar a marchas? Porque vieron que eso no les funcionó. ¿Ah? No les funcionó, las marchas ya no les funcionó. ¿O cuándo hay marcha uribista? Pues dígame, de pronto estoy muy desinformado. ¿Cuándo va a haber marcha uribista? Porque es que hace antes del 1 de mayo. Antes del primero, eso eran marchas todos los días, que marcha, que plantón, que marcha. Y apenas llegó el 1 de mayo y vieron la fanática de Petro, vieron a Pereira, Bogotá, Cali, Medellín, que el pueblo, ahí sí ya no, claro, no le salió. Que Petro había perdido las calles, eso decían, ese era el argumento de ellos. La otra es que el lenguaje que usan para dirigirse al país no es acorde con su alfabetización, correcto. Uno de los principios de la propaganda, como dice Lamergue, es el mensaje tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil de entender. Imaginen esto, ¿usted cómo le va a explicar? Y no estoy demeritando a nadie, no, es lenguaje, yo estoy hablando del lenguaje. ¿Cómo le explican a alguien de bajos recursos y no tanto de bajos recursos, con poca educación, lo de los pilares de las pensiones? O sea, tiene que salir un comunicador de la presidencia, tiene que salir el equipo de comunicaciones a hacer que eso de los pilares, que es complicado para comprender, sea fácil de comprender. O si no, ¿cómo va a entender el pueblo eso? Porque la prensa uribista es así. Sale Néstor Morales con su micrófono a decir unas barbaridades como lo de Esperanza Gómez, como lo último que dijo Esperanza Gómez, que el día que se muera, ¿cómo va a ser el homenaje? ¿Ah? Porque ese lenguaje sí es fácil, coloquial, trivial. Entonces hay que, como dice Lamergue, hay que adaptar ese lenguaje. Y Petro es muy inteligente. Yo a Petro lo admiro mucho, un hombre muy inteligente, pero el hombre es muy técnico en cuanto habla. Él tiene que ser más certero. Se están dedicando a refutar el éxito de la marcha. Uy, sí, qué grosería. Pero eso ya no quieren refrendar el constituyente, se vuelve a subir, no cierran estos medios. No, es que,